algo que para nosotros es quizás visto 1000 veces en películas de ciencia ficción, para ese momento era relativamente nuevo en cuanto al cine de género. La ingeniosidad con la que generaron esos efectos especiales. La técnica de Metrópolis es la que permitió que la película además se transforme en un clásico después. La película Metrópolis se estrenó en 1927 y es una de las obras más importantes de la historia del cine. Considerada una pionera de la ciencia ficción, sorprendió por su enorme despliegue visual, sus efectos especiales innovadores y su representación futurista de una ciudad dividida entre ricos y trabajadores. La historia se desarrolla en una sociedad donde la élite vive rodeada de lujos en la superficie, mientras los obreros permanecen bajo tierra haciendo funcionar las máquinas que sostienen toda la ciudad. A casi 100 años de su estreno, la película continúa generando debates por la manera en la que imaginó el futuro y por las problemáticas sociales que todavía siguen presentes. Fue filmada en 1925-26, basada en una novela que además funcionó como tratamiento cinematográfico para la película, porque fue escrita por la esposa del director Thea von Harburg. La novela y después el tratamiento y el guión. La dirigió Fritz Lang en Alemania. Estaba producida en la época de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, lo que se llama la República de Weimar. Hay que saber que es una película muda que obviamente abrió todo un abanico de posibilidades para el cine de porvenir, por lo que hasta el día de hoy es considerado un clásico absoluto. Y es una película que fue fundamental, no tanto en el momento de su estreno, que tuvo mucha crítica, no le fue demasiado bien, pero fue creciendo a medida que pasaron los años y es considerada uno de los pilares fundamentales del cine mudo, de la ciencia ficción. Fritz Lang fue uno de los directores más influyentes del cine alemán y mundial. Antes de dedicarse al cine, estudió arquitectura y pintura, algo que se nota en el diseño visual de sus películas, especialmente en Metrópolis, donde la ciudad futurista tiene una estética monumental y geométrica muy marcada. Lang trabajó durante el periodo del expresionismo alemán, un movimiento artístico que buscaba transmitir emociones, tensiones y críticas sociales mediante escenarios exagerados, luces contrastadas y actuaciones intensas. La vida de Lang también estuvo atravesada por el contexto político de su época. Con el ascenso del nazismo en Alemania, el director abandonó el país y se instaló en Estados Unidos, donde continuó trabajando en Hollywood. Muchas de sus películas reflejan preocupaciones sobre el poder, el control social, la manipulación y la violencia, temas que aparecen claramente en Metrópolis. When I made it, I liked it. When I finished it, I hated it. And for a very simple reason. Because the thesis of my wife, Thea von Harburg, that the go-between, between capital, the brain, and the hand, workers should be the heart. I didn't believe it. But then afterwards, at the end of the 60s, when I was from time to time working at universities, question and answer sessions, and I asked the pupils, what do you hate in the establishment? They said it is a computer-governed society. And the thing that we miss in it is the heart. And suddenly I said probably I was wrong, and Thea von Harburg was right. El director venía haciendo mucho cine antes, quizás más conocido fue 1 o 2 años antes, Los Nibelungos. Es basada en la ópera de Richard Wagner, que sí, eran 5 horas, prácticamente toda la ópera. Y también de él después hizo film noir, por ejemplo, la trilogía del Dr. Mabuse,
O sea, era un director que ya estaba consagrado en la industria alemana, no era un neófito. No. De hecho, la película está financiada no solamente por la UFA, que era el Instituto de Cine de Alemania en ese momento, sino también por plata que venía de Paramount, de Estados Unidos. O sea, era una especie de coproducción de alguien que obviamente ya tenía un nombre, no era un ópera primista que le daban a ver qué vas a hacer. Lo que sí era algo nuevo en cuanto al género, que era la ciencia ficción, eso sí. La película es una película muy importante porque tuvo una repercusión pública en su momento y porque además sobrevivió, digamos, y se incorporó muy rápidamente a lo que es el canon de la historia del cine. Creo que porque, por un lado, bueno, Fritz Lang es un director impresionante que tiene además una manera de narrar y una puesta en escena que sigue siendo muy significativa al día de hoy. Digamos que a partir de Metrópolis, el cine de ciencia ficción sigue citando a Metrópolis. Metrópolis al principio no tuvo demasiado éxito. Para mucha gente ver un género de ciencia ficción de 2 horas y media le pareció bastante denso. Y en cuanto a la historia, fue criticada por tener cierta ingenuidad. La historia es, Metrópolis es una ciudad que transcurre en el futuro, donde los ricos viven arriba, en la parte de arriba de los rascacielos, los pobres viven abajo y son los que se encargan de mantener la ciudad andando, mientras los ricos de arriba la pasan bien. Pero además tiene elementos de la escuela de Bauhaus, del expresionismo alemán, tiene mucho de bajada política comunista más de izquierda, por el tema de lo que trata la película. El género de ciencia ficción futurista, mucha gente dice transcurre 100 años después, o sea que estaríamos nosotros en el momento de Metrópolis, pero no, en la película originariamente no dice en qué año transcurre. Tampoco dice en qué ciudad transcurre. Es Metrópolis, no se sabe dónde es, no se sabe si es Europa, si es Estados Unidos, si es Asia, si es América, si es la Tierra inclusive, es una metrópolis en algún momento del futuro. Y además de tener un mensaje político que es ambiguo y además está sucediendo en un momento en el que el mundo también está cambiando, no solamente por la crisis del 29 económica mundial, sino por el ascenso del fascismo en Europa. En ese momento, Alemania se encontraba en la llamada República de Weimar y enfrentaba una crisis severa. Por un lado, grupos comunistas y socialistas luchaban por los derechos de los trabajadores y la justicia social, mientras que por otro, movimientos nacionalistas y conservadores buscaban restaurar el orden tradicional y recuperar el orgullo nacional. Este ambiente de polarización y conflicto social se refleja profundamente en Metrópolis. Veníamos de una época de la Primera Guerra Mundial, el anarquismo, bueno, que fue la que de cierta forma comenzó la Primera Guerra Mundial del 17, los movimientos de izquierda fueron bastante influyentes en esto, y que vean una película con esa temática, mucha gente dijo, es muy obvia que los obreros son los que hacen manejar la ciudad, que los ricos tienen plata y viven bien. Bueno, hay una historia de amor entre una revolucionaria que viene de la parte obrera y el hijo del fundador de Metrópolis. Hay que tener en cuenta que la República de Weimar, que es el periodo entre guerras, hasta el 33 en realidad duró la República de Weimar, es un momento donde Alemania sufre una fuerte hiperinflación, donde había mucha diferencia entre las clases altas que venían de la época del Imperio prusiano y los obreros. Entonces, de cierta forma, Metrópolis hacía una analogía de eso. No es que era ajeno, no es que se le ocurrió de la nada eso. Ya era lo que estaba pasando y que después devino en el nazismo. O sea, esta película de cierta forma era una advertencia sobre lo que podría llegar a pasar si la República de Weimar seguía así. Pasa que lo que pasó fue peor. Pero bueno, esta ya que decía, che, cuidado que está pasando esto. No tanto la historia es la que perseveró en el tiempo, sino más todo lo que es la parte técnica y lo que es la parte estética y lo que es también la forma de filmar de Fritz Lang. Quizás es lo más importante de la película, no tanto el mensaje 100 años después. La estética es una de las características más impactantes y distintivas de la película, y está profundamente influenciada por el movimiento artístico conocido como expresionismo alemán. Este estilo se caracteriza por su uso dramático de sombras, líneas angulares y formas distorsionadas que buscan expresar emociones intensas y estados psicológicos internos,
más que representar la realidad de manera fiel. El director se inspiró en diversas corrientes artísticas y culturales para crear el mundo visual de Metrópolis. Entre las influencias más importantes están la arquitectura futurista y la obra de artistas vanguardistas como Frank Kafka, cuyos temas de alineación y burocracia opresiva resuenan en la película. En la creación de la ciudad futurista también hay ideas del Art Deco, un estilo caracterizado por formas geométricas, líneas elegantes y ornamentos estilizados, que se traduce en los grandes rascacielos, las máquinas monumentales y la escala impresionante del paisaje urbano de Metrópolis. In these days, the labs in Berlin didn't exist like they exist here. For example, you couldn't say now, I would like to have this and this, put it into the lab, the people of the lab will do it. We have to do it in the camera. We didn't even have a big boom, nothing. Por supuesto es una superproducción, o sea, la UFA, que fue quien la produjo, gastó un montón de dinero, entonces es una superproducción que tiene efectos especiales, que tiene decorados muy impresionantes. Yo creo que lo que tiene Metrópolis en cuanto a la parte estética que sigue hasta el día de hoy es que es muy fuerte, que es por primera vez se ven ciertas técnicas de efectos especiales que no se habían visto en ese momento. Y también el personaje de María, ¿no? La robot. Para nosotros es robot, en ese momento era hombre-máquina, el personaje. Interpretado por Bridget Helm, una chica de 17, 18 años tenía ese momento. Y es un personaje muy fuerte porque estamos hablando de un concepto que no existía hasta ese momento, que es el de robot. O sea, de hecho, no se utiliza ese nombre robot en la película porque no existía. Estamos hablando en ese momento de un concepto nuevo que esta película llevó al gran público, y gracias a esta película el concepto de robot empezó a existir. El personaje de María no es un robot como nosotros conocemos, sino es más una persona que se parece a un humano, pero que en realidad es artificial. O sea, es un androide, lo que sería para nosotros, lo que sería un replicante para Blade Runner. Entonces, ese concepto de androide, de una máquina disfrazada de ser humano, es de Metrópolis. ¿Y cuántas películas después vimos nosotros de androides que parecen ser humanos y en realidad no lo son? La inteligencia artificial, por ejemplo, de Steven Spielberg, hablaba de eso. It's okay, Mommy. It doesn't hurt. No hay casi clásico de ciencia ficción que de un modo u otro no incorpore algo de la estética de Metrópolis. Desde lo más obvio, como el robot, que está en hasta la Guerra de las Galaxias, Blade Runner, digamos, en general, muchas de las películas de ciencia ficción posterior de alguna manera refieren a Metrópolis, que creó un mundo para pensar el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el impacto es no solamente internacional, sino siempre está vigente. Estéticamente es muy impactante, entonces eso hace que haya transcurrido tanto tiempo y todavía siga teniendo mucho impacto. I had a very, very good cameraman, not Karl Freund, who died recently, who was in his way a genius. You know, he is responsible for the change of the girl into the robot. You know? Yes. And I told him, look, I remember there's a shot where you see the girl sitting and slowly a part of her becomes metal and the other part is still living. Yes. I didn't want to have a straight dissolve from a living person into a robot. Slowly, you know, a leg changed and it came back as a natural leg and then again. Los efectos especiales en ese momento, estamos hablando de año 25, 6, cuando se filmó, era mucha superposición de imágenes, maquetas,
cuadros pintados donde se agregaban las personas ya filmadas. O sea, todas las técnicas que se podían hacer en ese momento, superposición de negativos, manipulación de negativos, lo que se llama matte painting, que son vidrios pintados que parecen los edificios y en realidad es una pintura. Por ejemplo, había una escena muy famosa que es la ciudad de Metrópolis y vos ves personitas caminando, o ves un tren, y por esas personas están filmadas de verdad, y después esas personas son proyectadas en un vidrio con la ciudad dibujada, pero a su vez atrás hay una maqueta. O sea, son 3 técnicas diferentes que se usan para lograr un plano que hasta ese momento no existía. O sea, no había una técnica de efectos especiales desarrollada para hacer el cine de lo que es ahora. Y eso es impactante. También hay que darle el mérito a la película, que gracias a Fritz Lang y a los 3 diseñadores que tuvo, el personaje de María y la hombre máquina o la mujer máquina o la persona máquina, como es en alemán, se desplegó todo el mundo y gracias a eso tenemos los robots al día de hoy en todas las películas de ciencia ficción. Es una de las primeras películas donde se vislumbra un futuro distópico, donde el futuro no es idílico. No estamos hablando de un futuro, si nos ponemos en contractualistas de la ciencia política, no es rusoniano, sino que es todo lo contrario. Es un futuro donde cada vez es peor, donde la concentración de la riqueza hace que el resto de la población en su mayoría viva en condiciones hacinadas. El cine ya venía trabajando esos temas y especialmente el cine alemán, que tenía una relación con el fantástico muy fuerte desde la literatura, desde la música, ¿no? Desde el romanticismo. Y el concepto de distopía, que también es nuevo, en ese momento no existía, ahora es algo común. Generalmente las películas de ciencia ficción hablan de un futuro malo, donde los que tienen plata tienen mucha plata y los pobres son muy pobres. Y eso es lo que empezó Metrópolis. Estamos hablando de 100 años y todavía ese concepto de futuro sigue estando presente. Es una película que siempre está vigente y que siempre llama la atención. En ese sentido, siempre volver a verla te remite a lecturas nuevas de la actualidad. Por eso que entiendo yo que sobrevivió y persiste en el imaginario la película. En 2026, aunque el trabajo cambió y la tecnología ocupa un lugar central, siguen existiendo personas sometidas a ritmos laborales extremos y precarización laboral. Las plataformas digitales, los algoritmos y la automatización generan nuevas formas de dependencia y vigilancia sobre los trabajadores. La película parece advertir sobre el peligro de una sociedad donde el progreso tecnológico avanza más rápido que las condiciones humanas. En ese momento el concepto de robot no existía, existía lo que llamaban los autómatas, inclusive del siglo pasado, o sea, del siglo anterior, del siglo XIX, que eran representaciones humanas, pero que se sabían que eran mecánicas. Y lo que hace Metrópolis es ir un poco más allá y hacer que el personaje de María sea una infiltrada en el mundo de los obreros para lograr de cierta forma lo que la gente de plata de arriba quiere que sea, o sea, que disperse el movimiento que hay revolucionario. Podría decirse, bueno, es una especie de inteligencia artificial infiltrada. Al día de hoy puede ser un concepto de inteligencia artificial que sea supuestamente benevolente y en realidad sea un caballo de Troya para lograr que nosotros creamos algo que en realidad es lo contrario que nosotros queremos, pero por una suerte de representación, de quizás identificación o de vínculo, digamos, mira qué lindo esto, y en realidad es un caballo de Troya que a nosotros a la larga no nos conviene o no nos están avisando que en realidad es eso. Durante muchos años, Metrópolis se consideró perdida o incompleta, ya que gran parte del metraje original desapareció poco tiempo después de su estreno. Sin embargo, en 2008 se produjo un hallazgo extraordinario. En Argentina se encontró una copia casi completa de la versión original.
Esta copia contenía escenas que hasta ese momento se creían perdidas para siempre y que aportaban detalles importantes para reconstruir la trama y el significado de la obra. Gracias a este descubrimiento, fue posible restaurar la película en su totalidad con una calidad visual y narrativa mucho más cercana a la visión original de Fritz Lang. Las escenas recuperadas incluyen momentos claves que profundizan en el papel de algunos personajes y enriquecen el contexto social y político representado. La película original quedó perdida durante muchos años y la forma de medir una película en ese momento era por rollo, porque las cámaras no funcionaban a la misma velocidad en todos lados. Entonces, para un cine duraba 151 minutos, para otro 155, entonces por eso las películas se medían por rollo. La película en ese momento no fue tan exitosa, mucha gente la consideró larga, 2 horas y media. Para el estreno de Estados Unidos se redujo a 1 hora y media, para un estreno europeo 1 hora 40. Entonces era una película muy estudiada, pero todo el mundo decía, sí, pero la original la vieron solamente pocas personas. Si es una película tan fundacional, no solamente del cine europeo, sino del cine mundial, de la ciencia ficción, del género, ¿dónde está la original? Sabíamos que había una colección en el museo de películas de un coleccionista privado que se llamaba Manuel Peña Rodríguez, que incluía una copia de Metrópolis. Y también sabíamos, lo sabía todo el mundo, que Metrópolis tenía una historia compleja y la versión original, el negativo original, se había perdido durante la Segunda Guerra. Salvador Samaritano, que era el fundador del Cine Club Núcleo, se acordaba que una vez la pasó y dijo, no, me acuerdo que estuve atrás del proyector 2 horas y media. Y Fernando Martín Peña dijo, ¿cómo 2 horas y media? Si la película duró 1 hora 40. No, me acuerdo 2 horas y media. Inglaterra desembarca acá en 1922, 23, una cosa así, de la mano de un señor que se llama Adolfo Wilson. La versión que se estrena en Alemania, que suponemos todos que es la versión de Lang, Wilson la ve, se entusiasma muchísimo con la película y la compra. Cuando vuelve en febrero dice, he visto la película más extraordinaria de todos los tiempos, estoy muy orgulloso de haberla comprado y esa es la razón por la cual lo que termina existiendo acá en Argentina es la versión completa, es decir, porque estamos hablando de un tipo que está en el lugar correcto en el momento correcto. Había versiones que duraban cerca de 2 horas, otra que duraba 90 minutos y la versión original duraba 2 horas y media. Esa copia estaba perdida, que la tenía un distribuidor que la había comprado originariamente en la década del 20. Finalmente se encontró en el Museo del Cine. Lo que nosotros no sabíamos era qué versión había aquí, en el museo. Sabíamos que había una, pero no cuál. Cuando yo asumí la dirección del museo y a partir de una investigación que había hecho previamente Fernando Peña, pudimos comprobar que efectivamente incluía esos fragmentos que no incluía ninguna otra copia, ni la última restauración que habían hecho en Alemania, que era del 2001. Vieron que era la original, estaba reducida en el sentido de que la original era 35 milímetros por un tema de que el negativo en esa época se hacía de nitrato de plata, era muy inflamable, era proclive a tener incendios, se destruyó y la pasaron a 16 milímetros, entonces había una copia de 16, y se contactaron con Alemania y lograron restaurarla. Y ahora en este momento sí se puede ver la versión casi completa que fue estrenada hace 100 años. Esta versión le devuelve a la película una complejidad en términos narrativos que era muy propia de Fritz Lang en su manera de narrar. Dura 2 horas y media, le faltan un par de minutitos, pero está. Y eso pasó en el 2010, que se presentó inclusive en Festival de Cannes, en Berlín. Entonces, ahora sí podemos decir, tenemos la versión completa de Metrópolis y toda esa búsqueda hizo que renovara un interés por la película a lo largo de todos los años. Y ahora por fin ya tenemos Metrópolis completa. Hubo una repercusión global, mundial, loquísima. O sea, sí, obviamente es una película muy importante para la historia del cine, muy conocida. También muy conocida la cuestión de que no estaba completa. La semana posterior a que nosotros dimos la noticia, salió desde el New York Times hasta un diario en Hong Kong. En casi todos los países del mundo hubo una referencia. En el mundo del cine fue una explosión la noticia.
Metrópolis es una base no solamente del cine europeo, sino del cine mundial, porque es una película de ciencia ficción, es una película de ciencia ficción que toca no solamente el tema de lo que sería el futuro, sino también cómo sería el futuro, de la lucha de clases, de una historia de amor, de la parte técnica, de cómo se hacía el cine en ese momento, y de también cómo el cine, a pesar de que fue y es algo que nosotros vemos todo el tiempo, hay poca gente que verdaderamente se preocupa en cuidarlo y tardamos 90 años en recuperar una copia entera. Entonces es algo para apreciar, ¿no? Que las películas que por ejemplo se están haciendo ahora, guardémoslas también, porque dentro de 100 años quizás no las puedan ver nadie. Entonces está bueno eso. El mensaje de la película es explícito y lo dice de la película porque el personaje de María al final terminan enamorados con el hijo del dueño de Metrópolis y un momento dice entre el cerebro y la mano ahí está el corazón. O sea que como las tres pueden funcionar juntos. Y es lo que el corazón hace que funcione de cierta forma lo intelectual, lo manual, pero también necesitamos la parte sentimental. Uno podría decir, bueno, si análogamente puede ser los ricos, los pobres, unidos, vamos a salir juntos, o más a nivel vínculo, en motivos técnicos, motivos estéticos, motivos políticos, motivos sentimentales, y obviamente siempre es bueno ver la base y de cuál se nutrieron todos los directores de cine de ciencia ficción que hacen hasta el día de hoy, ¿no? De los Wachowski con Matrix, James Cameron con Terminator, Ridley Scott con Blade Runner, George Lucas con Star Wars, y seguramente va a haber más directores en el futuro que utilicen a Metrópolis como su fuente de inspiración.